Hola, yo soy Marcos Eduardo Cueva Rodríguez del 408. Voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial que fue de 1939 a 1945. En los antecedentes políticos, los tratados de la paz de la Primera Guerra Mundial eran débiles e injustos para las potencias centrales. Alemania tenía que pagar indemnizaciones y reparaciones durante casi 100 años. En el año 2010 pagó por última ocasión, sin olvidar que en el Tratado de Versalles, Alemania también tuvo que reducir su flota y su ejército. Esto no le agradó al pueblo germano. Alemania e Italia comenzaron con gobiernos fascistas con Hitler y Mussolini y empezaron con políticas expansionistas. En los antecedentes ideológicos surgen ideologías nacionalistas que muchos países, entre los más destacados Alemania, Italia y Japón, quieren demostrar que son las mayores potencias económicas y militares, por lo que empiezan a competir con las principales potencias europeas. También nace el comunismo en la Unión Soviética, después de derrocar al zar Nicolás II con la revolución bolchevique. La industria soviética se realza de las manos de Lenin y Stalin. Por otro lado, aparece el antisemitismo, sobre todo en Alemania, donde Hitler considera que todos los judíos son los culpables de todos los males en el pueblo germano. Tras esto, se produce el mayor genocidio, conocido hasta hoy como el Holocausto. En la primera fase, que fue de 1939 a 1941, convencido en la pasividad de las democracias occidentales con la política de apaciguamiento, Hitler ordenó la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. No obstante, 2 días después, la Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a la Alemania nazi. A partir de entonces, Alemania puso en marcha su poderosa maquinaria bélica, iniciando, iniciando la guerra relámpago, una táctica militar que implica un bombardeo inicial aéreo, seguido del uso de fuerzas móviles atacando con una velocidad y sorpresa para impedir que el enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. La guerra relámpago nazi en 1940. Al fracasar con la ocupación de Inglaterra, los alemanes cambiaron de objetivo y ocuparon Grecia y Yugoslavia para ayudar a las tropas de Mussolini que luchaban en aquella región. Por su parte, tropas italianas penetraron en Grecia el 28 de octubre de 1940, en una desastrosa campaña que obligó a Hitler a intervenir a favor de los italianos y ampliar la guerra de Yugoslavia. Hasta este momento las ofensivas alemanas habían sido rápidas, localizadas y de profundidad, lo que les había permitido obtener el triunfo, ya que en sus líneas de abastecimiento funcionaban bien en la comunicada y pequeña Europa. Su fuerza aérea y artillería mecanizada funcionaba bien contra otros países, ya que no habían modernizado sus fuerzas armadas y seguían pensando en estrategias que habían dejado de funcionar, como la guerra de trincheras y sus movimientos militares que se habían realizado en un espacio de meses. En la segunda fase, que fue de 1942 a 1943, la guerra adquirió una dimensión mundial en diciembre de 1941, puesto a que ahí entraron la URSS, Japón y los Estados Unidos. En esta fase, cuando se desarrolló la confrontación bélica en tres frentes: en Rusia por la invasión alemana a este país, en el Océano Pacífico donde se enfrentó Japón y los Estados Unidos, en el norte de África, Italia, Francia y Bélgica, con el confrontamiento entre italianos y alemanes contra británicos y norteamericanos. La batalla por la URSS. Aunque no tenía el deseo de llevar una guerra en dos frentes, Hitler consideró que la Gran Bretaña seguía en la guerra porque esperaba el apoyo de la Unión Soviética. Esto lo motivó junto con la necesidad de obtener recursos de la región norte del Mar Negro, petróleo, carbón y otros minerales, a romper el pacto soviético de 1939 y desarrollar su plan Barbarroja. El 22 de junio de 1941 los alemanes invadieron la URSS porque necesitaban adjudicarse las reversas petrolíferas.
y de materias primas del Mar Negro. La ofensiva se dirigió en dos columnas, una hacia Moscú, Leningrado, y la otra hacia Stalingrado, en Bielorrusia. La batalla por el Pacífico. A finales de 1941, los japoneses trataron de repetir sus estrategias de 1905 contra los rusos y de 1914 contra los imperios centrales, y atacaron por sorpresa y sin previa declaración bélica a la flota norteamericana del Pacífico anclada en Hawái, en la bahía de Pearl Harbor. Su plan consistía en hundir la flota y dejar a los norteamericanos sin capacidad de participar en una guerra marítima, por lo que podrían expandir su dominio sobre el Pacífico y convertir a las antiguas colonias europeas en proveedores de materia prima y vasallos suyos. La operación les retuvo el aniquilamiento de casi todos los acorazados barcos inmensos y viejos que habían diseñado como arma de guerra en 1890, en épocas en las que no existían los aviones. El ejército japonés ocupó las posiciones francesas y británicas y americanas de Asia del Sur, como Hiroshima, Hong Kong, Singapur y las Filipinas, con la intención de tomar los campos petroleros de la Malasia y amenazar también a Australia. En la tercera fase, que fue de 1944 a 1945, la participación de los Estados Unidos cambió el rumbo de la Segunda Guerra, combinó con los británicos y especialmente con los comunistas. Dejar a un lado sus diferencias políticas para formar una gran alianza militar y lograr la rendición incondicional de Alemania, Italia y Japón. Para el 11 de noviembre de 1942, los Estados Unidos desembarcaron en Marruecos, en el norte de África, para atacar a las fuerzas nazifascistas en dos frentes, con el que su derrota fue catastrófica. A partir de estas posiciones se planeó el primer ataque al continente europeo en 1943, con el desembarco de los aliados en la isla de Sicilia y posteriormente en la Italia continental. Los aliados cruzaron el Mediterráneo para invadir a Italia en septiembre de 1943. El rey de Italia expulsó a Mussolini de su cargo, lo mandó arrestar y lo ordenó a la formación de un nuevo gobierno. Poco después, los alemanes liberaron a Mussolini y alzaron una defensa tenaz en la región montañosa de Roma, hasta el 4 de junio de 1944, en la que la capital cayera en manos de los aliados. Desde la Gran Bretaña se abrió un segundo frente occidental, el 6 de junio de 1944, el día decisivo. Las fuerzas aliadas, bajo el mando del general DeWitt Eisenhower, desembarcaron en las playas de Normandía, la que se conoce como la invasión naval más grande de la historia. A pesar de la dura resistencia de los alemanes, especialmente en los bosques de las Ardenas en el sur de Bélgica, los aliados entraron en abril de 1945 en Alemania. Desencadenaron furiosos ataques aéreos sobre la población civil alemana y sobre objetivos estratégicos como el transporte, la fábrica de combustible y los objetivos militares. En el frente oriental, el avance de los ejércitos soviéticos decidió el final de la resistencia alemana. Los soviéticos cercaron Berlín, que cayó el 2 de mayo. Hitler y sus más cercanos colaboradores se suicidaron ante la caída de la capital del Reich. El 8 de mayo se rinde lo que quedaba del ejército alemán, incluyendo la gran cantidad de menores de edad, casi niños, y de esta forma concluye la Gran Guerra Europea.